Ellos nos van a compartir sus experiencias y sus análisis en torno a políticas y prácticas de convivencia escolar en sus respectivos países. Erika Rivero es psicóloga, podemos poner su currículum, psicóloga, es maestra en investigación educativa, doctora en educación. Ella investiga en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Autónoma de México, en temas de equidad y género. Las líneas de investigación que ella aborda son pedagogía de la convivencia, formación docente en temáticas de género y convivencia, y la construcción de la convivencia desde el enfoque psicosocial en este marco post-pandémico. En tanto, Adriano Moro nos acompaña desde Brasil, es doctor en educación, magíster en psicología educativa, especialista en psicopedagogía, es investigador del Departamento de Investigaciones Educativas de la Fundación Carlos Chagas. Y ahí sus principales temas de investigación son clima escolar y convivencia. Investiga sobre ética, diversidad y democracia en la escuela, también educación moral. Es investigador del Observatorio Internacional de Clima Escolar y Prevención de la Violencia. Coordina el grupo que aborda comprensiones y prácticas de medición, clima escolar y prevención de la violencia en la Universidad de Sevilla, España. Y Verónica López, de acá de la casa. Verónica es psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctora en psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, es académica de la Escuela de Psicología de esta casa de estudios. Además, dirige el Centro de Investigación para la Educación Inclusiva, el Programa de Apoyo a la Convivencia Escolar PACES, es investigadora responsable del programa Convivir se Aprende y de otros proyectos de investigación. Vero, sé que me quedo corta con tu presentación. Bienvenidos a los tres. Para poner en contexto respecto al estudio que refiere este panel, nosotros por el año 2019, como les decía, publicamos en esta revista Archivos Analíticos de Políticas Educativas, Políticas de Convivencia Escolar en América Latina, 4 perspectivas de comprensión y de acción. Entonces ahí identificamos distintas características y modelos de cómo las políticas estaban proponiendo la convivencia para sus respectivos países. Si podemos pasar a la siguiente. Entonces distinguíamos estas 4 perspectivas: democrática, de seguridad ciudadana, de salud mental infanto-juvenil y de gestión gerencialista. Entonces, asociadas a distintas estrategias o distintas bajadas. La perspectiva democrática enfocada en la educación ciudadana, en la educación para la paz, contextualizada en la reconstrucción social postdictadura de muchos países de América Latina, que países como Costa Rica, El Salvador, Uruguay y Venezuela en aquella etapa eran representativos de dicha mirada. En tanto, la seguridad ciudadana, identificada con las políticas de tolerancia cero que estaban poniéndose en boga a partir de modelos anglo, estaban enfocando a las escuelas hacia la prevención de la violencia escolar, hacia la seguridad, a estos detectores de metales, ¿cierto? Revisiones, anotaciones, las prácticas más punitivas en relación a la convivencia escolar. Y ahí veíamos países, por ejemplo, como Bolivia, Cuba, República Dominicana, Guatemala y Paraguay en una clara línea de seguridad. En tanto, países que apostaban a que una buena convivencia escolar se podía lograr si atendíamos la salud mental, especialmente de estudiantes diagnosticados, salud mental infanto-juvenil, diseñando y desarrollando intervenciones para poblaciones en riesgo y la promoción de comportamientos positivos, eso también importado desde el mundo anglo. Países como Argentina, Ecuador y Honduras estaban en esa línea. En tanto, la gestión gerencialista de la convivencia escolar, enfocada en la estandarización de procesos, en la medición para la rendición de cuentas con altas consecuencias, como en el caso nuestro de Chile, también identificamos a Brasil, a México en esa instancia, Colombia, Nicaragua y Perú. Y estamos, como decía, a 6 años de aquello, y por eso quisiera partir
preguntándole a Erika, ¿no? Porque ahí nosotros veíamos, bueno, hay países que tienen estos distintos enfoques a la vez. Hay políticas que se superponen entre sí. En Chile en esa época teníamos la ley sobre violencia escolar, una política de convivencia escolar ministerial que hablaba en otro discurso. Entonces, ¿qué pasa con estas tensiones entre enfoques? ¿Qué impacto iban a tener estas políticas manageriales que estaban poniéndose ahí en boga en esa época que ha pasado, a 6 años de ello? Y cómo este enfoque estandarizado que veíamos en estos países, cómo iban a armonizar, si es que era posible, con la inclusión educativa, por ejemplo. Entonces, Erika, quisiera comenzar desde tu visión, con que pudieras, por favor, contextualizarnos, referirnos acerca de las políticas de convivencia escolar en México, y en específico respecto al trabajo que tú desarrollas, ¿no? ¿Qué estrategias se han desarrollado para apoyar el bienestar emocional de los docentes en este contexto pospandémico y qué lecciones podrían extraerse para diseñar políticas más inclusivas que promuevan el bienestar? ¿Sí? Gracias. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Tengo mucho gusto de estar aquí con ustedes y platicarles un poco de lo que sucede en México. Entonces yo quisiera irme un poco al antecedente, un poco antes de 2018. Nosotros teníamos un programa nacional de convivencia escolar. Ese programa tenía absolutamente un enfoque gerencialista o de rendición de cuentas o también llamado de gestión para resultados. Entonces, en este programa se diseñaban las acciones a través de matrices de marco lógico que permitían medir indicadores y generar acciones y ir midiendo indicadores trimestrales para conocer qué tanto se iba avanzando en las distintas acciones que se realizaban. Para que las escuelas pudieran participar tenían que estar en una convocatoria y cada escuela tenía, digamos, autonomía para poder utilizar el recurso, porque incluía un recurso. El participar en ese programa era tener el recurso y poder utilizarlo en lo que la escuela decidiera. No había mucha idea de en qué utilizarlo, teníamos una tendencia a la prevención del acoso escolar, era una de ellas. Otra tendencia era que podíamos encontrar acciones muy diversas que iban desde escuelas que contrataban especialistas para que dieran talleres a favor de la convivencia escolar, ¿no? En contra de la violencia o de la prevención de la violencia entre pares, pero también teníamos escuelas que ponían barandales o escuelas que ponían cámaras, o sea, su concepción de convivencia que tenía cada dirección de escuela tenía que ver con qué acciones se llevaban a cabo. Si bien este enfoque para resultados tuvo muchas consecuencias también en México, tenía algunas ventajas, y voy a decir cuál es la ventaja. La ventaja era que podíamos tener datos al menos de lo que había sucedido. Nosotros en 2018 tuvimos un cambio de gobierno y en México lo que sucede es esto que se llama borrón y cuenta nueva. Entonces, teníamos muchos datos de lo que no había funcionado también, pero no se tomaron en consideración. Lo que se hace es que se crea un nuevo modelo escolar, como rechazando el anterior gobierno, porque además hubo cambio de partido, y entonces se crea todo un nuevo modelo que se llama la nueva escuela mexicana. La cuestión de la nueva escuela mexicana es que no se revisaron los datos que había. Entonces yo en ese entonces, como por 2018, un poco antes de 2018, había hecho un análisis de este Programa Nacional de Convivencia Escolar y mi idea, lo que yo pensé en ese entonces, era que había un problema en la conceptualización de convivencia, que no permitía tener una idea general de cómo se estaba entendiendo la convivencia desde una visión más formativa, democrática, etc. Cuando llega la nueva escuela mexicana, lo que se hace es una nueva conceptualización de convivencia bastante linda y que uno diría bastante formativa, ¿no? Hablan de convivencia democrática, o sea, desde una visión democrática, pacífica e inclusiva, y uno dice, bueno,
Ahí está la conceptualización, está en los programas de estudio. Y aquí viene un giro un poco triste. A pesar de que en los programas está y que además se le apuesta a trabajar a través de proyectos, resulta que en la implementación y en la instrumentalización de que en realidad no hay una política, hay un marco de convivencia escolar, un marco local de convivencia escolar, es que todos estos instrumentos y todas estas herramientas tienen una visión absolutamente acotada de la convivencia. Entonces, aunque en la teoría está, aunque ahora sí tenemos una conceptualización distinta, tenemos un gran problema con la implementación y con la instrumentalización de esta conceptualización. Entonces llegamos, no sé si mejor pasa y después ahondo para poder extenderme, después explicar. Entonces sigo, ¿puedo seguir? Muy bien. Entonces, en esta instrumentalización tenemos este marco que es el que guía, ya no hay un programa que regule, ya no hay recursos tampoco, pero se le deja toda la responsabilidad a cada escuela, docentes específicamente, de que tienen que hacer algo por la convivencia, pero en realidad los instrumentos que se les dotan y las herramientas tienen un componente totalmente de control y punitivo. Imagínense que nos regresamos como 7, 8 pasos atrás, en donde volvemos otra vez a prácticas como volver a hacer un control de incidencias en las escuelas. Entonces ahorita nos encontramos absolutamente en un enfoque de judicialización de la convivencia, donde se conciben conductas que perturban el orden, donde hay faltas, donde hay medidas disciplinarias, pero además están tan controladas y tan descritas las faltas que vienen desde una nivelación de una graduación de las faltas, en donde se ve lo que es una falta leve, una falta mediana, una falta grande. Pero yo solamente quiero terminar con este ejemplo, porque quiero darles un ejemplo de a qué nivel de control estamos hablando y de cómo una conceptualización que parece adecuada no llega a traducirse en prácticas. Esta es una idea de lo que es una conducta que perturba el orden en preescolar, porque este marco está para toda educación básica que va desde preescolar. Estamos hablando de niños y niñas entre 2 y 5 años. Entonces la falta es realizar actividades que distraigan su atención, distintas a las solicitadas por el docente para su aprendizaje. Por ejemplo, no concluir sus trabajos por estar jugando o platicando. Esa está considerada como una conducta que perturba el orden. Y además comentan qué se tiene que hacer al respecto, porque viene una lista de acciones que tienen que hacer los y las docentes. Diálogo del docente con la madre, padre o tutor para identificar causas que dieron origen a la actitud. Exhorto verbal por parte del docente para supervisar la realización de los trabajos en casa. Exhorto por escrito por parte de la dirección. Invitación a fin de que la madre, padre o tutor elaboren compromisos para que el alumno o alumna reciba apoyo especializado. Y último, periódicamente deberán informar a la escuela sobre el tratamiento y avances para apoyar a su atención. Esto es lo que se considera una falta que perturba el orden en niños que van entre 2 y 5 años por platicar o por jugar. ¿Sí? Gracias, Erika. Vamos a pasar a la contextualización de las políticas de convivencia escolar en Brasil, Adriano. Erika nos dio un panorama, ¿cierto?, de lo que ocurre en México y de esta tensión entre una política macro de orden democrático con otra como de orden de control, ¿no? Entonces, que nos puedas contar cómo es en Brasil y también desde tu trabajo, ¿no? Y los instrumentos de diagnóstico de convivencia escolar con los que ustedes trabajan, los que ustedes han elaborado. ¿Qué lecciones podrían recomendarse para el diagnóstico, ¿ya?, para otros estados de la región?
Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, es una alegría estar acá, compondo esta mesa, un honor. Agradezco inmensamente la invitación por parte de doctora Verónica y Macarena. Cumprimento también doctora Erika. Es muy interesante porque nosotros tenemos una perspectiva muy próxima políticamente, ¿no? Nosotros en Brasil pasamos por un periodo muy estresante, muy difícil con la extrema derecha, ¿no? Con, por ejemplo, el gobierno Bolsonaro. Entonces, nessa perspectiva política, nossas escolas reforçaram muito mais uma perspectiva de accountability, de resultado, solamente resultado, em matemática e linguagem. Como se isto fosse a grande, a ampla educação de qualidade. Mas não há. Há outras necessidades. Há uma necessidade de uma educação de valor, uma educação para a convivência, uma perspectiva de ensinar a conviver democraticamente e eticamente, com o valor de justiça, solidariedade, respeito entre as pessoas. Isto é uma qualidade da educação. É claro que uma educação para a linguagem, para a matemática é importante, mas não só. Esta é nossa defesa. Temos que olhar para uma educação, para uma escola, com uma perspectiva muito ampliada, uma perspectiva que enxerga e que valoriza as pessoas na escola. Não somente os estudantes, mas também os professorados, a equipe diretivo, os apoderados, todos. Então, desde a investigação, Macarena, nós temos avançado, mas não muito. Há uma discussão sendo feita no Ministério da Educação, em Brasil, para que nós conseguimos trazer uma perspectiva de avaliação, de monitoramento, tanto de clima escolar quanto de convivência escolar. Pero há uma discussão ainda. Ou há uma política pública efetiva. Embora nós tenhamos trabalhado com diferentes redes de ensino em Brasil. Por exemplo, redes municipais, redes estatais, onde desarrollamos instrumentos de medida para não somente avaliar, mas buscar compreender as percepções das pessoas, sobretudo com relação às interações sociais, como as pessoas interagem entre si na escola. Iniciamos um projeto muito interessante que tem uma duração de 5 anos com a Universidade de São Paulo, USP, em que nós vamos trabalhar com uma rede estatal que tem 5.030 escolas, em que ao longo de 5 anos nós vamos acompanhar quais os projetos, qual as perspectivas de trabalho com relação à convivência escolar. E ao final desse período de 5 anos, nós vamos construir um observatório de boas práticas, porque quando nós reflexionamos sobre a construção de uma convivência escolar, a construção ou a melhoria do clima escolar, nós temos que olhar para a escola. É claro que o instrumento de medida é muito importante, mas não podemos deixar de considerar que a escola é o loco de construção desta convivência. Então, todo esse trabalho é que, ao final, possamos incidir em política pública efetiva no final, tá certo? E nós temos discutido, temos dialogado sobre grandes possibilidades de intercâmbio de estudos e investigações, Brasil e Chile, porque Chile já há uma perspectiva de monitorio muito interessante, que traz toda uma ampla gama de informações para que a própria escola pueda melhorar vosso ambiente, estabelecer uma relação mais harmoniosa entre as pessoas. É exatamente isso que nós precisamos em Brasil. É exatamente isso que estamos a investir
para que en el futuro possamos cada vez más ter essa perspectiva de avaliação e de construção de uma sociedade ética democrática para todos, todas as pessoas. Gracias. Gracias, Adriano. Creo que tú estás refiriendo a la evaluación día que tenemos nosotros, ¿cierto? Que las escuelas pueden aplicar. Y es también una pregunta para nosotros. Nos parece en el análisis un buen reporte, que pueden tener un buen dato para tomar decisiones en la escuela en materia de convivencia escolar, pero también está la pregunta, y hay que investigarlo, ¿no? Entonces sí, es muy interesante que podamos hacer ese seguimiento. Y lo que tú nos refieres también nos lleva a reflexionar este trabajo del 2019, que nosotros analizamos las políticas nacionales. Qué importante también es poner atención y darle importancia a las políticas locales, porque pueden tener probablemente una mayor pertinencia en su diseño y tener también una plataforma de acompañamiento más cercano para su implementación con las escuelas. En estas referencias que tú hacías a Chile, ¿cierto? Y a los monitoreos que se hacen en Chile, está con nosotros Verónica, que le voy a pedir que nos pueda también compartir al respecto de los monitoreos que tenemos acá disponibles en el país, cómo han ido evolucionando también las políticas desde hace 6 años hasta ahora, y qué lecciones podemos tener desde las políticas y prácticas, desde los hallazgos de las investigaciones que tú diriges y en las que colaboras también. Gracias, Maca. Para las personas que no son de Chile, no trabajan en Chile, voy a hacer como una breve referencia, porque para las que trabajan en Chile voy a hablar de más, ¿sí? Nosotros, hablando de políticas atadas a recursos, en realidad la política que trajo a las y los psicólogos educacionales a trabajar en la escuela fue la ley CEP, en 2008. Nos remontamos a la ley CEP, que hizo posible que las escuelas, en el marco de un proceso de mejora que tenía que ver con la estandarización de procesos, pudiesen disponer de recursos para hacer dentro de una gama lo que quisieran. En el sentido, podían contratar recursos materiales, recursos humanos. Muchos de ellos contrataron psicólogos y trabajadores sociales para hacer atención individual, ¿no? Y eso un poco desde hace 15 años venimos nosotros constatando las consecuencias de esa concepción de qué es lo que hay que hacer para mejorar la educación, y dentro de eso la convivencia educativa. Hay que contratar a personas externas, no docentes, porque el problema lo tienen los niños que son violentos, y necesitamos utilizar estas ortopedias de la psicología, trabajo social, para arreglar el problema y que me lo traigan de vuelta normalizado, por decirlo en concreto. Hoy día hay más de 9.000 psicólogas en establecimientos, en más del 60% de establecimientos, que se asocia igual a una mejora en menor deserción escolar, por ejemplo, los estudiantes. Sin embargo, sabemos que tienen un trabajo, que realizan un trabajo muy desde lo que venimos llamando la pirámide invertida, es decir, mucha atención de nivel 3, de nivel individual, intensivo, y poco trabajo de promoción y de prevención. A lo más, en el mejor de los casos, no es la pirámide invertida, es el reloj de arena, o sea, mucho trabajo promocional, con todos los cursos, con todo el colegio, y harta atención individual, y una dificultad para abordar como ese grupo de estudiantes que sí requiere de más apoyo. Dicho eso, en paralelo, las políticas nacionales de convivencia escolar, porque Chile se mueve somos un país pequeño, entonces básicamente todo es nacional y todo ocurre en Santiago, y luego eso replica a nuestras regiones. Lo que vino a hacer es, por ahí por el año 2011, creó una ley de aseguramiento a la calidad, donde creó una superintendencia que creó un sistema de denuncias, entre otras cosas, denuncias por maltrato escolar, muy parecido al CICB de Perú. Y en este sistema, las personas, las familias, pueden denunciar por situaciones de maltrato, acoso, etc.
Y eso se produjo casi el mismo año en que se aprobó una ley de violencia escolar, que si bien creó la figura del encargado de convivencia escolar, no dispuso ni de horas ni de roles de funciones. Eso hoy día tenemos una mejora y sustantiva al respecto, pero también creó la posibilidad de multar, es decir, de castigar a las escuelas pecuniariamente si es que no cumple, ¿no? ¿Y cómo sabemos que no cumple? Bueno, porque hay un sistema de denuncias, o sea, todo un sistema muy amarrado desde una lógica de estandarización. Respondiendo a tu pregunta, Maca, 6 años después, ¿qué es lo que ha ocurrido? Bueno, lo que vemos en Chile es muy parecido a lo que han dicho los colegas, una judicialización en un sentido muy procedimental. Con Sebastián Ortiz acá presente, publicamos un artículo de el análisis de los reportes que tienen que entregar los establecimientos educativos cuando tienen que responder a la superintendencia por recibir una denuncia. Y son informes judiciales de tribunal, donde además a veces la persona que participa de los actos es a la vez el juez, que es la figura del director y directora. Eso conversa mucho con la ley Aula Segura, que se aprobó en el año 2018 y que vino a posibilitar la expulsión más express de los estudiantes que cometen acciones que se consideran graves, gravísimas. Hoy día entiendo que en las noticias apareció, para hablar de prácticas locales, lo que en Santiago, en la comuna de Santiago, se va a empezar a hacer en relación al INBA, que es nuevamente volver a una criminalización de lo que ocurre ahí, ¿cierto? Y todos los que estamos en Chile sabemos que ocurrieron hechos graves. Y sabemos también que eso está atado a otro orden del discurso que tiene que ver con la participación juvenil, con el movimiento estudiantil, con lo que ha ocurrido respecto a nuestras posibilidades reales de avanzar a ser una sociedad más democrática. En materia de convivencia, por lo menos lo que hemos constatado en múltiples Fondesit, y por eso yo también personalmente me empecé a dedicar en la parte investigativa Fondesit a tratar de trazar esas rutas y esas trayectorias que llamamos de inexclusión, cuando la convivencia escolar se utiliza como una forma nueva, pero de hacer algo muy antiguo, que es de aplicar disciplina escolar. Y que eso en realidad es aplicar castigo escolar, y nos volvemos cada vez más refinados en cómo aplicar el castigo escolar para que sea lo más justo y de debido proceso posible, porque eso es algo que es permitido en nuestro establecimiento. Y las leyes y las políticas hoy día en Chile lo permiten. Para contar algo nuevo, Maca, que voy terminando, junto a ti misma, nos acaban de aprobar hoy día un proyecto que hicimos para UNICEF y Ministerio de Educación, en el cual constatamos, a partir de una revisión más actual de qué hacen los países en América Latina para gestionar la convivencia escolar en términos de los profesionales, o sea, de quién se hace cargo entonces de este asunto. Y nos dimos cuenta que, por ejemplo, en México y en otros países no existe la figura de encargado de convivencia escolar. España tiene algo parecido, el coordinador de bienestar, pero muchos países que no lo tienen. O Perú, por ejemplo, que está como, son más itinerantes. Pero un modelo multiprofesional de ya no solo un encargado, sino un equipo de convivencia escolar con jornadas de dedicación exclusiva, casi que no lo tiene nadie más en el mundo. Por lo menos no logramos encontrar algo parecido. Y entonces esto también nos da cuenta de por una parte, la paradoja, ¿no? O sea, un avance en esa materia, como buenas noticias para los psicólogos, pero si seguimos trabajando de manera muy individual, lo que estamos haciendo es reforzar la producción del sistema, la reproducción del sistema, y no su transformación socioeducativa. Entonces, una de las cosas que nosotros estamos recomendando a partir de los hallazgos que encontramos también en la sistematización de esas experiencias, que encontramos que eran significativas, es que al parecer en Chile los equipos de convivencia que lo están haciendo de una manera, de un eje más democrático, más orientado a aportar en los proyectos educativos institucionales, los PI, con los sellos y con el sentido más territorial, son equipos sí multiprofesionales, pero que al menos uno de ellos tiene formación previa en convivencia escolar, ya sea un postítulo o magíster, que al menos algunos de ellos tienen dedicación exclusiva, y que se articulan en un trabajo de verdad con los profesores de aula,
con los profesores que están en la sala de clases para evitar, digamos, la pirámide invertida o el reloj de arena. Y eso requiere mucho trabajo con UTP, con los jefes de departamento, lo que no significa, ¿cierto?, no generar esas atenciones individuales, pero reducir más drásticamente su presencia. Concretamente lo que hemos visto es, sí, la judicialización en un sentido muy, muy, muy terrible, y también vemos que hay posibilidades de prácticas transformadoras en ese sentido. Muchas gracias, Verónica. Y vamos a dar una ronda de preguntas, ¿sí?, del público. Nos hacen una seña y nuestro asistente acá les va a acercar el micrófono. Vamos a recoger algunas preguntas para que luego el panel pueda responder. Sí. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Omar Ojeda. Quisiera preguntarles a cada uno sobre esta emergencia discursiva actualmente sobre salud mental y esta articulación que tiene esta emergencia discursiva de salud mental con convivencia escolar. ¿Cuál es la opinión que tiene usted acerca de esta articulación? ¿Es un avance? ¿Es un peligro? ¿Es negativo? ¿Es positivo? ¿Cuál es su opinión? Eso, gracias. ¿Alguien más? Por allá. Hola, buenas tardes. Agradecido de las palabras, de los puntos de cada uno, y para los colegas de Brasil y México, desde su perspectiva, de los que conocen, ¿cuál es la definición de lo que hace, por ejemplo, ¿no?, en este caso, los psicólogos? ¿Cuál es la tarea? ¿Se están definido el rol y las funciones de esta profesión, esta disciplina? Me gustaría saber, porque ha sido también una tónica que se da todavía acá en nuestro país, y claridad todavía no se llega. Eso, gracias. Y ahí hay una tercera pregunta. Buenas, consultar. En el caso de nuestro país, en los últimos años se ha acelerado muy rápidamente lo que tiene que ver con una disminución en la edad de los infractores juveniles. Y también el consumo de sustancias, en los últimos 5 o 10 años, ha bajado la edad en donde los chicos empiezan en el fondo a consumir. Y eso es una problemática legal y judicial para nosotros. Entonces todo el tiempo yo escuchaba, claro, efectivamente los equipos de convivencia escolar en los liceos, sobre todo en educación pública, donde hay otras problemáticas sociales también, se enfocan mucho en la judicialización de este tipo de casos, en donde hay infracción juvenil, donde hay mucha negligencia parental, donde hay consumo problemático desde muy temprana edad. En el caso de ustedes, si se enfrentan a situaciones similares a lo mejor a la nuestra, ¿cómo se aborda desde la perspectiva de convivencia escolar el poder trabajar con esta población en donde efectivamente es bien interseccional la problemática, en donde claramente el área escolar es una de las áreas, donde uno se hace cargo un poco de evitar la deserción escolar y evidentemente también existe como este diálogo, esta contradicción de cómo mantengo a este chico o a esta chica en el sistema, resguardando a su vez la salud mental, la salud física inclusive, la seguridad de los funcionarios y los pares que están en contacto diariamente con esta persona que a veces tiene nexos directos, por ejemplo, con lo que tiene que ver con la narcocultura, que igual es un tema delicado. Muchas gracias. Entonces tenemos 3 preguntas, ¿no? La primera es ¿cuál es su opinión sobre el vínculo convivencia escolar y salud mental? ¿Es un aporte? ¿No tienen una opinión positiva? ¿Cuál es? La segunda es ¿qué hacen los psicólogos escolares en sus países? Que creo que es una pregunta que nos convoca acá en estas jornadas, ¿no?, de psicología educacional. Y la tercera es el tema del consumo problemático de drogas en población juvenil e infantil. ¿Cómo colabora la escuela con ese problema? Y si es que le cae a convivencia igual que acá, ¿no? Si es que convivencia se hace cargo igual que acá. Convivencia me refiero a los profesionales que trabajan en el área, en las escuelas.
Gracias por las preguntas. Bueno, de entrada es que nosotros en México no tenemos equipo de convivencia, no existe esa figura. Entonces, el tema de salud mental no es trabajado desde la convivencia escolar, no está en ninguno de los manuales, protocolos o tampoco desde el marco local. Lo atiende, si bien lo atiende Secretaría de Salud, igual que el consumo de sustancias, que a veces van a dar pláticas a las escuelas. Entonces se atiende más bien desde una visión de salud y desde una visión de prevención. Y el rol del psicólogo y la psicóloga. En las escuelas tenemos psicólogos y psicólogas, pero su función es únicamente trabajar con niños y niñas de manera individualizada, que cursan con alguna discapacidad o algún problema de aprendizaje, ¿sí? Y lo que hacen es hacer un diagnóstico y luego ofrecer algunas sugerencias para los docentes de grupo. Ese es el trabajo de las personas que se dedican a la psicología y que se encuentran dentro de las escuelas. Además, cada psicólogo o psicóloga se mueve en escuelas, es decir, un psicólogo o una psicóloga puede tener a su cargo a lo mejor toda la población de 4 escuelas. Entonces, hacer el diagnóstico se les ve el año completo. Y ya cuando terminaron, ya ni las sugerencias pudieron hacer. Entonces, tienen que dar prioridad a casos, a los casos más que requieren mayor atención. Entonces, hacen eso, dar prioridad a los, y a otros, pues ya ni modo, no se puede, pero bueno, más o menos ahí van. Gracias pelas preguntas. Sí, en Brasil nós vivenciamos uma situação muito grave com relação à saúde mental no pós-pandemia, muito grave. Constatamos um crescimento muito vertiginoso de problemas de convivência. Que problemas de convivência? Uma série deles: incivilidade, indisciplina, transgressões de regras, pelea entre os estudantes, muitas tentativas, inclusive de homicídios entre as crianças. Então, inclusive, a partir de 2022 e 2023, houve um crescimento também vertiginoso de school shootings, de crianças que iam armadas para a escola e tirar a vida do colega. Tivemos uma série de situações desta, uma série. Motivo pelo qual, a partir de 2020 e 2021, mais precisamente, houve um crescimento bastante grande também dessa discussão em que medida nós outros podemos pensar em clima, melhorar o clima da escola, melhorar as condições de convivência na escola, justamente por aquela concepção que eu disse a vocês, uma mudança, um câmbio de perspectiva de uma educação de qualidade. Então, esse tema da saúde mental foi importante para desencadear estas discussões em termos de Ministério da Educação, de maneira federal. Como disse a vocês, temos projetos em rede municipal, rede estatal, pero estamos caminhando, muito lentamente, mas estamos caminhando para uma perspectiva de Ministério da Educação, de uma perspectiva nacional, tá certo? Com relação aos psicólogos e psicólogas na escola, é um trabalho muito importante, sobretudo na articulação que há entre a escola e os serviços públicos que estão ao redor da escola. Nós temos uma política de contratação de psicólogos e psicólogas nas escolas, mas não há uma atribuição de, por exemplo, clinicar. Não. Somente uma articulação e, inclusive, auxiliar nessa perspectiva da melhoria da convivência, para que haja uma convivência mais democrática e ética na escola. Psicólogos também ajudam nesse sentido, mas não há uma atribuição de clínica para as crianças e jovens, para os niños e jovens. Não há essa perspectiva. E com relação às dificuldades que nós temos também muita dificuldade com jovens, principalmente, que estão envolvidos em tráfico de drogas, em que levam droga para a escola, é muito comum.
Uma coisa que nós refletimos muito, inclusive com a própria escola, é a necessidade de trazer estes jovens para a escola, no sentido de que ele se sinta pertenência àquele espaço, àquele ambiente. Isso é muito importante. Nós vimos em uma série de diagnósticos em escolas vulneráveis, onde tinham um contexto muito violento, em que quando nós fizemos o diagnóstico de crime escolar, estava muito positivo. E nós nos perguntávamos, mas como é possível um crime escolar positivo num contexto tão vulnerável, tão violento como este? Justamente porque a escola era um lugar de pertenência. A escola era um lugar de proteção. A escola era um lugar onde nós podíamos interacionar entre todos nós, dialogarmos com uma maneira respeitosa entre todos nós, independente dos muros para fora da escola. Então, o investimento na melhoria do ambiente, na melhoria da convivência, na melhoria do clima, pode trazer um impacto positivo, inclusive em escolas de maior vulnerabilidade. ¿Cierto? Quiero comentarles que en México, además de este enfoque de judicialización, a la par, esto es muy nuevo, es muy emergente, tenemos otra visión que va no de la mano, va de manera paralela con este enfoque de judicialización. Tenemos un enfoque que es de prevención del riesgo y un enfoque de seguridad, de prevención del riesgo, y uno pensaría, bueno, van a hablar de acoso, ¿no? Uno pensaría, porque esa era la tendencia, digamos, nacional, y es la tendencia en general cuando se habla de seguridad, hablar de acoso escolar, por ejemplo. En este caso no, resulta que se comenzaron a agregar otros temas que tienen que ver con incidentes de prevención del riesgo, es decir, o sea, que tiene que ver con protección civil, por ejemplo, prevención del abuso sexual, primeros auxilios, cuestiones de protección civil, por ejemplo, disturbios, amenazas de bombas, robo al centro escolar, amenazas a las aulas. Esto es muy nuevo porque no habíamos tenido a la convivencia pegada de manera forzada a esta visión de incidencia de riesgo. El riesgo no está visto en la interacción, eso lo vemos en el marco de convivencia que les acabo de comentar, donde el riesgo y quien comete las conductas, digamos, disruptivas son el alumnado, son los que los tenemos que controlar y son a los que tenemos que poner sanciones, etcétera. Pero en este otro manual, que es otra de las herramientas que permiten, que tienen los maestros y maestras para poder generar prácticas o acciones, es y que tiene que ver con amenazas externas, ¿no? Por ejemplo, amenaza de bomba, amenaza ante disturbios, amenaza ante a la autoridad escolar por parte de grupos delincuenciales. Entonces, eso es lo que tenemos, y el tema de convivencia está forzado porque en uno de los apartados hablan de asambleas escolares y espacios de participación, mezclado con objetivos como que hay una necesidad de hacer un plan de acción de incidentes de riesgo, mantener la calma, no entrar en pánico, y deseable conocer principios básicos de primeros auxilios. Entonces, cuando hablamos de asambleas, además en 3 cuartillas pequeñititas, no entendemos cómo es una paradoja que esté mezclado, y en cambio en el marco de convivencia no existe. Gracias. Chile tenemos antes 7, ahora 6, entiendo, planes, no planes de afectividad sexualidad, el plan de seguridad escolar, el plan de convivencia, y entonces es como un monstruo de 6 cabezas. Quizás retomando tu pregunta por salud mental, y sabiendo que en el concierto internacional post pandemia realmente hubo, sobre todo en la población de mujeres, niñas yendo hacia pubertad, y después como mayor incidencia bien de sintomatología, salud mental, cómo se mide. Pero en realidad me quiero retomar al año 2020, estábamos todos en pandemia encerrados, y el gobierno de turno quiso cerrar el programa Habilidades para la Vida. Quienes colaboramos con ese programa
quienes lo ejecutaron se acordarán. Tuvimos acá hace unos días con Adriano en Junaep, en el HPV, mostrando el sistema monitoreo, se refería a ese sistema. En el sentido de, y yo me maravillé de cosas que no sabía, que ese sistema de información para una toma de decisiones locales, ahora se lo muestran a las comunidades de curso, a los estudiantes, le muestran los resultados para generar algún plan de convivencia. Pero como señalaba hoy día Pamela Barría, hay veces que en realidad son los propios estudiantes los que quieren más castigo. Entonces, pero parece que poner los datos a discusión es importante. Vuelvo a la pregunta. Entonces, en ese momento era como para muchos sectores evidente que si no habían estudiantes, entonces no había que mandar la colación, no había transporte, no había salud, no sé para qué. Si total, están en sus casas. Nadie previó el fuerte impacto que iba a tener la salud mental. Yo pienso que si hoy día hubiese una intención política de ese tipo, todo el mundo diría absolutamente que no, o sea, ya lo vivimos las consecuencias. A mí me parece que, en parte de la paradoja lo que hacemos es que salud mental, entendida de una manera muy patológica, como se suele entender, y muy de arréglame a este niño que tiene algo en su cabeza, es un riesgo. Pero por otra parte, si lo devolvemos en clave de salud mental comunitaria, ahí tenemos muchas opciones de trabajo, porque podemos hablar de la cohesión social, podemos hablar del trabajo que se requiere con el sector con la comunidad, un trabajo más comunitario. Entonces, por otro, yo creo que hay que darle también vuelta a esa idea y siempre responderle en clave comunitaria, salud mental comunitaria. Respecto a tu pregunta, lo que te puedo dar algunos hechos como de la causa en el sentido de la investigación que me he estado desarrollando, en un proyecto FONIDE en curso, en el cual estamos estudiando la tendencia en el tiempo, un análisis longitudinal de los indicadores de convivencia y de violencia en Chile, que están disponibles en la agencia IDPS, en el sistema del HPV y en las denuncias. Bueno, todos sabemos que las denuncias aumentaron, post pandemia se lo dice la tele, y es efectivo. Pero, sobre todo las de discriminación, sentirse discriminados. Lo que encontramos con los datos de la agencia, pero solamente utilizando el reporte de estudiantes, es que hay una dirección opuesta, una hacia la mejora en básica y otra hacia la empeora en media. Pero muy claro, con las distintas preguntas que algunas de ellas se repiten en el tiempo. Tanto en convivencia, relación de respeto, así se mide, de respeto entre estudiantes y de respeto del profesor hacia estudiantes, como en violencia, victimización verbal y física. Y lo que vemos es que en media, entonces, empeora la convivencia y aumenta la victimización. Y yo creo que los que trabajamos con escuelas nos damos cuenta de que, y ahí yo no tengo la respuesta, que será que las políticas de convivencia han estado no intencionalmente más orientadas o le han llegado más a las escuelas básicas que en realidad las adoptan y funciona, pero no funciona en la media, justamente por las problemáticas que tú estás señalizando. Nosotros en los resultados Fondesit hemos encontrado que a quienes más se les aplica las medidas de castigo que señaló Erika son estudiantes varones, que tienen 2 o años más que sus pares por repitencia, cuyas familias, cuyos padres piensan que ir a la escuela es una pérdida de tiempo, que son más pobres dentro de su propio establecimiento y o que tienen diagnóstico de déficit atencional porque están en pie. Entonces, eso te habla de unas ciertas características que casi que conforman un perfil de estudiantes, que son difíciles de trabajar y que están, sobre todo cuando, cualitativamente estamos estudiando los tránsitos que ocurren de la básica a otros espacios que ya no son la media regular, ¿no? O sea, por ejemplo, hay muchos más estudiantes hoy día estudiando en EPJA, un 5% de estudiantes de la población de enseñanza media está estudiando en escuelas que en realidad son escuelas para adultos, pensadas así, pero hoy día concentran a mucha más población entre 15 y 19 años que no desertó, simplemente no quiso entrar a otro establecimiento de media, ¿no? Entonces yo creo que esos son desafíos como importantes para nosotros. Muchas gracias. Por razones de tiempo, nos tenemos que dejar hasta acá. Erika, Adriano, Verónica, entre los tres creo que nos ayudan a ver la importancia del diagnóstico orientado al aprendizaje de la institución escuela, sobre la vinculación entre la psicología y el bienestar, el aprendizaje, la participación, antes que con el control.
y la punición. También la importancia de la colaboración con redes y servicios ante problemas de riesgo de salud y de seguridad. Y también sobre la colaboración entre universidades y escuelas, entre universidades y entre países también, para dar fuerza, ¿no?, a las prácticas, a los saberes y a las iniciativas que muestran ser relevantes y también pertinentes en los distintos contextos. A nombre de la organización de estas jornadas internacionales de psicología educacional, les haremos entrega de un presente, de un recuerdo de esta sesión.